Les doy la bienvenida. Hoy es 12 de septiembre, jueves de la 23ª semana del tiempo ordinario. Celebramos en Colombia la feria correspondiente al día o suplicamos la intercesión en la memoria libre del Santísimo Nombre de María. La devoción al nombre de María comenzó a extenderse a finales del siglo XI, pero fue en el siglo XVII cuando se oficializó como una festividad en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. En 1683 el Papa Inocencio XI instauró la fiesta del Santísimo Nombre de María en agradecimiento por la victoria de las tropas cristianas sobre el ejército otomano en la batalla de Viena el 12 de septiembre de este año. Se cree que la intercesión de la Virgen María fue decisiva para el triunfo cristiano, lo cual inspiró al Papa a consagrar esta fecha a la veneración de su nombre. El Santísimo Nombre de María no está ligado directamente a una persona o figura geográfica en términos biográficos, pero tiene un fuerte arraigo en la espiritualidad y devoción de los pueblos. En muchos lugares del mundo las iglesias y catedrales están consagradas bajo el patrocinio del nombre de María, y el nombre María ha sido y sigue siendo uno de los más comunes en los países de tradición cristiana, especialmente en Hispanoamérica, por su profundo significado espiritual. En Colombia, al igual que en muchos países de Latinoamérica, la devoción a la Virgen María es muy fuerte, siendo este país mariano por excelencia. Aunque no existe un patronato específico dedicado únicamente al Santísimo Nombre de María, la Virgen María en sus diversas advocaciones es la patrona de muchas regiones y ciudades del país. Por ejemplo, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que es patrona de Colombia. Uno de los milagros más notables relacionados con la intercesión del nombre de María se encuentra en la historia de la batalla de Viena en 1683. Los cristianos se encontraban sitiados por las tropas del Imperio Otomano, que avanzaban con gran fuerza para conquistar la ciudad. Se dice que el rey polaco Juan III Sobieski, comandante de las tropas cristianas, oró fervientemente a la Virgen María pidiendo su intercesión, consagrando el ejército a su protección. El día de la batalla, el 12 de septiembre, la victoria se inclinó hacia los cristianos, a pesar de que sus fuerzas eran significativamente menores en número. La intervención de la Virgen María fue interpretada como milagrosa y, como consecuencia, la fecha se convirtió en un día de agradecimiento y devoción al Santísimo Nombre de María. La devoción al nombre de María ha sido avalada por la Iglesia y tiene un lugar prominente en el calendario litúrgico. Su importancia reside en la devoción a la figura de María, quien es reconocida y venerada por la Iglesia como la Madre de Dios, inmaculada y asunta al cielo. El nombre de María simboliza pureza, intercesión y cercanía con Dios. En la tradición cristiana, invocar el nombre de María es pedir su protección maternal y guía espiritual. Los santos y padres de la Iglesia han destacado la importancia del nombre de María en la vida cristiana. San Bernardo de Claraval, por ejemplo, decía: «Oh María, en las dificultades de la vida no te apartes de nuestro camino. Si la tempestad de las pasiones nos embiste, recurre».
Por eso, hoy, 12 de septiembre, pidamos a los santos, por la intercesión del Santísimo Nombre de María, para que nos ayuden a invocar siempre tu protección y a confiar en tu maternal cuidado. Que bajo el amparo de tu santo nombre encontremos consuelo en las tribulaciones, fortaleza en las pruebas y paz en los momentos de angustia. Que por tu nombre glorioso seamos siempre guiados hacia tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Le invito a disponer el oído, la mente, también el corazón para proclamar el Evangelio propuesto en la liturgia de este jueves. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 6, versículos desde el 27 hasta el 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a ustedes los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. Pues si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de los que esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida que midieran, se les medirá a ustedes. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta para esta liturgia en la primera lectura es la continuación del texto bíblico que hemos venido leyendo, la primera carta a los Corintios, hoy en el capítulo 8. La primera carta a los Corintios fue escrita por San Pablo a la comunidad cristiana de Corinto, una ciudad griega, cosmopolita y conocida por su diversidad cultural y religiosa. En este capítulo, Pablo responde a cuestiones sobre si los cristianos podían comer carne sacrificada a ídolos, una práctica común en una sociedad. En esa sociedad, muchos pensaban que como los ídolos no eran reales, no importaba comer carne ofrecida a ellos. Sin embargo, Pablo va más allá del simple conocimiento y enfatiza la importancia de la caridad y la consideración por la conciencia de los hermanos más débiles en la fe. Pablo los alerta sobre los peligros del conocimiento que engríe y enfatiza que el verdadero discernimiento cristiano no se basa solo en saber, sino en amar. La palabra clave aquí es engreír. Egeiro, que en el griego original indica un inflamiento o la forma de orgullo que eleva al ser humano sobre los demás.
Este tipo de conocimiento puede volverse un obstáculo si no se equilibra con el amor, el cual edifica. El problema no es la falta de conocimiento, sino su mal uso. El conocimiento sin caridad puede llevar al orgullo y a hacer tropezar a aquellos que tienen una fe más frágil. Es aquí donde Pablo introduce un concepto vital: la conciencia del hermano más débil. Para Pablo, el amor debe primar sobre el conocimiento, y si nuestro actuar, aunque basado en la libertad cristiana, puede dañar la fe de otros, debemos renunciar a esta libertad por amor. El ejemplo de la joven que preguntó por la rebeldía y la falta de fe de los jóvenes puede relacionarse directamente con este texto. La frase de Pablo, el conocimiento engríe, pero el amor edifica, es un recordatorio de que el conocimiento por sí solo no forma el carácter ni construye una vida moral recta, sino está acompañado por el amor y la virtud. Los jóvenes de hoy tienen acceso a una cantidad inmensa de información, pero el fundamento del amor verdadero y la disciplina espiritual, ese conocimiento debe inflar su ego y alejarlo de Dios. Aquí es donde el papel de los padres y educadores se vuelve crucial. El texto sugiere que la falta de amor y de formación en el hogar puede generar jóvenes sin orientación espiritual que fácilmente se desvían hacia otros dioses. El consumo, el placer, el poder, los ídolos modernos no son estatuas, pero pueden tomar la forma de adicciones, violencia y desobediencia. San Agustín también comentaba sobre este pasaje, afirmando que el verdadero conocimiento es aquel que nos conduce al amor de Dios y del prójimo. Para él, la ignorancia del amor cristiano lleva a la confusión moral, mientras que el conocimiento iluminado por el amor es el que construye una vida santa y virtuosa. La preocupación de Pablo por el hermano más débil refleja la importancia de la unidad en la comunidad, un tema que San Agustín siempre destacó en sus escritos. Pablo nos enseña una lección sobre la responsabilidad moral que tenemos sobre los demás. Si bien muchos jóvenes hoy pueden estar llenos de conocimientos académicos, es crucial que se les forme en el amor y la responsabilidad hacia los demás. La rebeldía, el desorden y la falta de fe muchas veces son síntomas de una desconexión emocional y espiritual con Dios y la comunidad. Los padres y educadores tienen la tarea no solo de impartir conocimiento, sino de enseñar a amar, ya que el amor es lo que da sentido y dirección al conocimiento. En este contexto, la advertencia de Pablo es clara. Nuestra libertad cristiana no debe causar la caída de los demás. El conocimiento es importante, pero el amor es el que verdaderamente construye. Si la sociedad o la familia lo han enseñado a amar, como se menciona en la reflexión, el conocimiento por sí solo puede ser peligroso. Por ello es fundamental que los jóvenes sean formados en la virtud del amor y la caridad para evitar caer en los ídolos modernos de la autosuficiencia y el orgullo. Por eso, hoy jueves de la semana 23ª del tiempo ordinario, pidamos a los santos, especialmente a San Agustín, que nos iluminen con la sabiduría del amor, que podamos formar a nuestros jóvenes no solo en el conocimiento, sino también en el amor y el servicio. Que Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos ayude a amar a nuestros hermanos y a ser edificadores de una comunidad donde el amor prevalezca sobre el orgullo y donde la verdadera libertad se viva en la claridad y el respeto mutuo. Amén.
Ante esta propuesta que nos hace el Espíritu Santo por medio de la carta a los Corintios, le vamos a responder con el Salmo 138 y nos unimos al sentimiento del autor sagrado diciendo con la antífona: Guíame, Señor, por el camino eterno. El Salmo 138 es una oración profunda que expresa el reconocimiento de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. El salmista, identificado tradicionalmente con el rey David, reflexiona sobre la intimidad con la que Dios conoce cada aspecto de su vida. Este conocimiento divino no es solo externo, sino también interno. Dios conoce sus pensamientos, emociones y hasta los momentos más íntimos de su formación en el vientre materno. Este salmo se sitúa en un contexto donde los creyentes experimentaban una cercanía radical con Dios. Los pueblos antiguos, incluidos los israelitas, creían que Dios no era solo un ser lejano y trascendente, sino también alguien profundamente involucrado en cada detalle de la vida humana. Esta cercanía no era solo motivo de consuelo, sino también de humildad, pues nada quedaba oculto ante él. Profundicemos en sus versículos. Versículo 1. Tú me sondeas y me conoces. Este versículo podemos nosotros titularlo como omnisciencia divina. La palabra hebrea aquí para conocer es yada, que implica un conocimiento profundo y personal más allá de un mero entendimiento intelectual. Este verbo subraya la idea de que Dios no solo conoce lo visible, sino también los pensamientos y motivaciones ocultas. Versículo 2. De lejos percibes lo que pienso. La frase de lejos refleja que no importa la distancia física o emocional, Dios siempre está cerca y atento. Aquí también se puede interpretar una anticipación de los pensamientos antes incluso de que se articulen. Versículo 13. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Este versículo lo podemos sintetizar con esta frase: creación y vida en el vientre. El verbo hebreo kanach, que significa crear o adquirir, enfatiza la soberanía de Dios sobre la creación de cada ser humano. La imagen de tejer, que en hebreo es rakam, en el vientre materno sugiere que la vida humana es obra delicada y cuidadosa de Dios desde sus comienzos. Versículo 14a-b. Qué admirables son tus obras. Este versículo podemos sintetizarlo como reconocimiento de la maravilla de la creación. Esta frase refleja el asombro del salmista ante la pretensión del ser humano y la naturaleza. El Salmo invita a reflexionar sobre la dignidad y valor intrínseco de cada vida humana creada con propósito y bajo el cuidado de Dios. Versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. La petición de ser examinado por Dios es un acto de humildad y confianza. La palabra hebrea bajam para examinar implica una prueba o escrutinio que pone a prueba la pureza y rectitud del corazón. Versículo 24. Aquí estamos como en un proceso de examen espiritual. Le decimos a Dios: examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Y después de este ejercicio, le decimos: guíame por el camino eterno.
El camino eterno es una metáfora para la vida recta y fiel ante Dios. El camino de justicia y santidad que conduce a la plenitud de la vida en su presencia. El Salmo 138 invita a reflexionar sobre la cercanía de Dios en cada aspecto de nuestra vida. En un mundo donde prevalece la superficialidad y donde muchas personas luchan por ser vistas y conocidas, este salmo nos recuerda que Dios ya nos conoce completamente. No hay rincón en donde la vida que quede fuera de su amoroso conocimiento. Esta verdad puede ser tanto consoladora como desafiante. Consoladora porque nunca estamos solos. Dios siempre está presente y conoce cada dolor, alegría y anhelo desafiante, porque no podemos escondernos ni de nuestras fallas ni de nuestros pecados. Este conocimiento nos invita a vivir con transparencia y autenticidad ante Dios, sabiendo que Él nos guía hacia el camino eterno, es decir, el camino de la justicia, el amor y la verdad. La reflexión planteada al principio sobre los jóvenes que no temen a Dios y viven en desorden encuentra eco en este salmo. Si los jóvenes entendieran que Dios nos conoce desde el vientre materno y que su vida tiene un valor inestimable ante Él, probablemente muchos cambiarían su manera de vivir. La falta de amor y dirección, tanto en las familias como en la sociedad, podría estar llevándonos a buscar sentido en lugares equivocados. Dios, que conoce el corazón humano, es el único que puede guiar a cada persona por el verdadero camino de la vida. San Agustín, sobre la omnisciencia de Dios, con un profundo sentido de asombro y humildad. San Agustín comentó sobre la omnisciencia de Dios con un profundo sentido de asombro y humildad. Para Agustín, el conocimiento de Dios no era solo sobre nuestras acciones, sino también sobre nuestras intenciones y pensamientos más oscuros. Él interpreta este salmo como una llamada a vivir de manera coherente, sabiendo que nuestras vidas son transparentes ante Dios. San Jerónimo, por su parte, destacaba la imagen de Dios tejiendo al ser humano en el vientre materno, comparando esta obra con la creación del universo mismo. La palabra humana para Jerónimo, la vida humana para Jerónimo es sagrada desde el primer momento, y este salmo es un himno a la dignidad de toda persona. ¿Qué podemos concluir del Salmo 138? Este salmo nos invita a meditar sobre nuestra relación íntima con Dios. Él nos conoce, nos ha creado con un propósito y está dispuesto a guiarnos por el camino eterno. En este mundo lleno de distracciones y falsas promesas, es crucial que recordemos quién nos formó y hacia dónde nos dirige. Por eso hoy, jueves de la semana 23ª del tiempo ordinario, pidamos al Señor, que nos ha sondeado y conoce, que nos guíe por el camino eterno, que nuestros corazones sean examinados y purificados por su amor, que comprendamos que nuestras vidas son maravillosamente tejidas por su amor y que, reconociendo su presencia en todo momento, podamos vivir con humildad, amor y responsabilidad ante sus ojos. Amén. La propuesta del Evangelio. El Evangelio de este día propuesto es del evangelista San Lucas en su capítulo 6. Este pasaje pertenece al llamado Sermón de la Montaña, lo que concierne a los versículos desde el 27 hasta el 38. En este Evangelio de San Lucas, donde Jesús enseña principios éticos profundos
que desafían las normas sociales y religiosas de la época. En el contexto del judaísmo del siglo I, la justicia era vista como retributiva, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús propone una ética radical de amor y misericordia. Este discurso contrasta con las enseñanzas contemporáneas de la ley mosaica, ya que invita no solo a la justicia, sino a la superación de la misma con el amor desinteresado, particularmente hacia los enemigos. En esta enseñanza, el amor es la clave central para los seguidores de Cristo. No se trata de un amor solo para los cercanos o los que nos correspondan, sino un amor que debe extenderse incluso a los enemigos, lo cual era revolucionario en su contexto histórico. Profundicemos en sus versículos. Versículo 27. Amad a vuestros enemigos. La palabra griega para amor aquí es agapao, que no se refiere a un afecto emocional, sino a una decisión voluntaria que busca el bien de los demás, incluso de aquellos que no nos quieren bien. Este tipo de amor es sacrificial y generoso, reflejando el carácter de Dios. Versículo 28. Bendecid a los que os maldicen. El verbo eulogeo para bendecir implica desear lo mejor para el otro, un acto que se opone a la venganza. Este mandato nos llama a transformar el odio en bendición, elevando el estándar ético del discípulo. Versículo 36. Sed compasivos. La palabra oiktirmón se refiere a un corazón que se conmueve profundamente ante el sufrimiento ajeno, reflejando la compasión divina. Dios, quien es misericordioso con los ingratos y malvados, es el modelo que Jesús nos invita a seguir. Versículo 38. La medida generosa. Jesús utiliza la metáfora de la medida del grano, que era sacudida y colmada hasta desbordar, para ilustrar la abundancia de la bendición divina cuando somos generosos con los demás. La generosidad, la misericordia y el perdón nos llenan de gracia y bendiciones. El mensaje de este pasaje gira en torno de la misericordia activa, el amor desinteresado y la generosidad sin condiciones. Jesús desafía las convenciones humanas de justicia y retribución, pidiendo que amemos no solo a los que nos aman, sino también a los que nos hacen daño. Este tipo de amor es una extensión del amor de Dios, inmerecido, abundante y transformador. El texto llama a una revisión profunda de nuestra actitud hacia quienes nos perjudican. Jesús nos invita a renunciar al odio, a evitar las reacciones de venganza y en su lugar a responder con amor, oraciones y actos de bondad. La oración por los que nos hacen daño no es una sumisión pasiva, sino una forma poderosa de transformar la situación y permitir que Dios intervenga en sus corazones y también en los nuestros. San Agustín comenta este pasaje con énfasis en la imitación de Dios. Para Agustín, la clave de la vida cristiana es volverse semejante a Dios, quien es misericordioso y ama incluso a los malvados. Este amor divino, que no depende de los méritos del ser humano, es el modelo que debemos seguir. El amor
que se da a los enemigos, según San Agustín, no es natural, sino una gracia que Dios concede a los que verdaderamente desean seguir a Cristo. Imaginemos el ciclo del agua. Esta sería una metáfora de la enseñanza de Jesús. El agua se evapora del mar, sube a las nubes y luego cae como lluvia, regando la tierra. La lluvia no selecciona los lugares donde caer. Beneficia tanto al campo cultivado como a la tierra baldía. La naturaleza nos enseña que la bondad y la generosidad no deben ser selectivas, sino que deben distribuirse a todos independientemente de si lo merecen o no. Así como el agua no discrimina a dónde llega, Jesús nos llama a amar sin medida, a dar y bendecir incluso a quienes nos dañan, sabiendo que nuestras acciones generosas tienen un impacto profundo, incluso si no lo vemos de inmediato. Un ejemplo de vida real que ilustra este principio es el de Nelson Mandela, quien después de pasar 27 años en prisión bajo el régimen del apartheid salió sin deseo de venganza. En lugar de buscar represalias contra los opresores, Mandela abogó por la reconciliación y la construcción de un país unido. Mandela entendió que solo el perdón y el amor podían romper el ciclo de odio que había dividido a su nación. Su vida es un testimonio poderoso del mandato de Jesús de amar a los enemigos. ¿Qué podemos concluir del Evangelio propuesto para este día? El Evangelio de hoy nos enseña que el verdadero discípulo de Cristo debe ser un agente de misericordia, amor y generosidad. Estas no son meras virtudes opcionales, sino el reflejo del corazón de Dios. Jesús nos invita a vivir más allá de las normas humanas de justicia y a abrazar una vida de compasión radical, especialmente hacia aquellos que nos dañan. Al hacerlo, nos volvemos hijos del Altísimo, reflejando su amor en un mundo que tanto lo necesita. Por eso, hoy jueves de la 23ª semana del tiempo ordinario, pidamos al Señor que nos conceda un corazón lleno de amor y misericordia, que podamos amar a nuestros enemigos, orar por quienes nos han hecho daño y ser generosos con todos, sin esperar nada a cambio. Que nuestras acciones reflejen el amor desinteresado de Cristo y así nos acerquemos más al corazón de Dios. Amén. Para todos un feliz día. Supliquemos que el Señor nos colme de su alegría como también de su bendición. Felicidades para todas las personas con nombre María, de nombre María, y nos unimos al sentimiento de los católicos para estrecharle a María, al nombre de María, cuánto la amamos, cuánto la estimamos y cuánto significa para nosotros. Que ella siga dirigiendo nuestra vida, que ella siga siendo patrona de nuestra nación, Colombia, y le entregamos a Latinoamérica para que por su intercesión alcancen los pueblos que se encuentran oprimidos por sus gobernantes la libertad que tanto suplicamos. Bendiciones, felicidades.